Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Dios es maravilloso. Amén. Yo quiero una petición, volver a cantar esa canción de Enamórame. Esa hermosa letra donde habla de que esta vida cristiana, esa preparación para la eternidad, lo que hemos estado hablando, es la razón en nuestro propósito de vida, es acercarnos más a Dios, es acercarnos, estar con Él, es hacer que otras personas se acerquen a Él. Recuerda cuando te has enamorado de alguien, recuerda ese momento, solamente existía esa persona, le dabas muchos detalles, muchos regalos. ¿Qué regalo le tienes en este momento a Dios? Él te ha dado todo, te ha dado al Hijo, te ha dado una razón de vivir, te ha dado la salvación, nos ha dado la salvación. Estamos enamorados de Dios, lo amamos. El amor se refleja con lo que hacemos, con nuestro servicio, con el amor hacia los demás, porque ¿cómo dices que amamos a Dios y no amamos a la persona que vemos? Empezando por la iglesia, luego amigos y todos esos círculos de relaciones. Expresemos ese amor a Dios con los demás, expresemos ese amor a Dios. Enamóranos, Dios. Enamóranos más y más de ti. Tenemos que estar preparados, Dios, todos los días, acercarnos a ti. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamóranos, Señor. Enamórame de ti, Señor. Solo estamos tú y yo. Ayúdame, Dios. Necesitamos más y más de ti. Quiero entregarte mis sueños,
estás en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí ese poder nuevo. Queremos amarte por sobre todas las cosas. Renuévame. Enamórame. Ponerte por encima de todo. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia nos inunde. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia nos inunde hoy y siempre. Te damos gracias por esta gran y hermosa oportunidad de cantarte a ti con libertad y adorarte. Dale un fuerte aplauso a Dios, que Él se lo merece. Bueno, más que una enseñanza, es una reflexión, porque vamos a hablar de una de las profesiones, una de las labores más difíciles, bonitas a la vez, de pronto menos valoradas, menospreciadas, criticadas, pero también una de las más importantes labores que existen en el mundo, y es la del servicio del pastor. Me encontré con una conferencia ahí leyendo y buscando, y me gustó un título que decía La noble labor del pastor. La noble labor del pastor. En mis casi 20 años que llevo como cristiano, he tenido el privilegio de compartir desde mi nacimiento como cristiano con cerca de 4 pastores: pastor Pedro Pozo, el pastor Maecha, Eduardo Maecha, el pastor Efraín Grajales y el pastor Osvaldo. Siempre he tenido como ese profundo respeto por esta labor. De pronto he tratado de entender, aunque no con la magnitud que lo entienden ellos, pero sí he sido respetuoso con esa labor. Cuando me preguntan por ellos y cuando he tenido la oportunidad de hablar de ellos, y el pastor es testigo cuando me ha preguntado por ellos, siempre destaco lo bueno, siempre hablo de las cosas buenas que vi en ellos, y sobre todo resalto que eran hombres de Dios. Digo hombres porque fueron pastores siempre, aunque también hay pastoras, pero son hombres de Dios que con sus defectos, sus cualidades, siempre lo hacían de una manera sincera, a veces cometiendo errores, a veces aciertos, pero lo importante es que estaban sirviendo a Dios y lo hacían con amor y con esa pasión, y sobre todo que tenían ese llamado,
porque realmente hay que tener ese llamado de Dios y el respaldo de Dios para poder realizar esta labor. Quiero empezar con un versículo de la Biblia, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Lo voy a leer inicialmente en la versión NBI y aquí vamos a leerlo después con la versión Reina Valera. En la versión NBI dice así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y aquí lo leen conmigo en la versión Reina Valera a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bonito versículo, ¿verdad? Bonito, y es un versículo que debemos aplicar, porque dice que lo hagamos con alegría, que hagamos que ellos no se tengan que quejar, que ellos no tengan que pasar trabajos que a veces podemos ahorrárselo nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio. Y en el estudio que estaba estudiando, leyendo, me encontré con una frase de un pastor, con la lectura de un pastor que me llamó mucho la atención y tiene mucho que ver con nosotros. Dice, hablando este pastor: recuerdo una vez decirle a un amigo que cada día estaba sintiendo más y más el deseo de ser un pastor. Él respondió de manera incrédula: ¿en serio? ¿Pero por qué? ¿Qué puedes ganar de eso? Para mi amigo, el llamado pastoral era un llamado sin sentido. No había gloria ni ganancia en ese trabajo. Claro, su entendimiento se basaba sobre los valores de este mundo. Sin embargo, creo que muchos, dentro y fuera de la iglesia, tienen un entendimiento confuso sobre el llamado pastoral. Si hablamos de las personas de afuera, el concepto que tengan o que tienen del llamado pastoral es realmente confuso. No entienden por qué una persona lo hace, o tal vez tienen una interpretación diferente del por qué una persona se dedica al pastorado. Y pues podemos llegar a decir tantas barbaridades que dicen muchas personas por el poco o nada de conocimiento que tienen de ese llamado pastoral. A muchos nos han dicho o hemos escuchado que, a mí me lo han dicho, no sé si a usted: ¿por qué no te dedicas a ser pastor? ¿Por qué no te pones a ser pastor y montar una iglesia? Eso es un buen negocio. Yo digo, pero si supieran lo que significa el llamado pastoral, si entendieran lo que significa este versículo, cuando dice que ellos tienen que dar cuentas delante de Dios, y lo que dice Santiago 3:1, no se hagan muchos maestros, muchos de ustedes, sabiendo que hallarán mayor condenación. La responsabilidad que requiere un pastorado, muchos de ellos no la entienden, pero lo preocupante a veces es que muchos de nosotros a veces tampoco lo entendemos y poco lo valoramos o menospreciamos. Entonces aquí dice que tanto dentro y fuera de la iglesia tienen un entendimiento confuso sobre el llamado pastoral. Aquí hay una serie de preguntas. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en el llamado pastoral? ¿Piensas en un hombre que influye en las multitudes con su sabiduría y elocuencia? ¿Piensas en un consejero que ayuda a las parejas a resolver sus problemas matrimoniales? ¿O en esa persona pública que cita citas bíblicas varias veces en el Facebook o en el Twitter? A veces son conceptos como muy superficiales de lo que significa el servicio pastoral. En realidad el llamado y ministerio pastoral es mucho más que esas cosas. Todos los que forman parte de una iglesia deben buscar entenderlo mejor. Y aquí me quiero ir a un pasaje de la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 9, y quiero también que lo leamos.
aquí dice lo siguiente: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. En esta iglesia de Corinto había una discusión porque unos decían, yo soy de Apolos. Dicen que Apolos era muy elocuente al hablar, utilizaba palabras muy refinadas, tenía una forma de hablar que llegaba mucho a las personas. Pablo de pronto no era tan elocuente, pero hablaba con poder, con autoridad, y Dios respaldaba esa autoridad con grandes prodigios y milagros. Entonces algunos se inclinaban por Pablo, otros se inclinaban por Apolos, tal vez por gustos. Pero aquí Pablo dice, ni él ni yo somos nada, somos solamente servidores, somos trabajadores de Dios, somos parte de la labranza de Dios, pero quien da el crecimiento es Él. La obra al final es de Dios. Nosotros simplemente somos esos servidores de Dios en la labor de colaborar con su labranza. El ministerio pastoral como la colaboración con Dios en un cultivo de sus campos. Nuestra labor es una expresión de una encomienda divina de plantar, regar, cultivar los campos del Señor. El fruto es de Él, pues el crecimiento lo produce Él. A nosotros los pastores nos basta tratar de ser fieles en esa encomienda labor. Estoy leyendo, no estoy diciendo que nosotros los pastores. Y aquí voy a leerles un estudio. En Estados Unidos son muy dados a hacer estudios, análisis, encuestas, y para de pronto entender ciertas profesiones. Y aquí hicieron un estudio acerca de los pastores en Estados Unidos, y hay una serie de porcentajes, de balances, que yo creo que después de leer esto, muchos de los que están aquí, si alguna vez pensaron en ser pastores, estarán pensándolo ya 2 veces. Dice, 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes debido al fracaso espiritual, quemarse espiritualmente, fracaso moral o disputa en iglesias. El 50% de matrimonios de los pastores acaban en el divorcio, 80% de pastores y 84% de sus esposos se sienten que ellos no están calificados y desalentados en su papel como pastores. Esto es un estudio de Estados Unidos. 50% de pastores se desaniman y dijeron que dejarían el ministerio hoy si podrían ganarse la vida de cualquier otra manera. 80% de graduados del seminario que entran en el ministerio saldrán dentro de 5 años. 80% de las esposas de pastores de tiempo completo sienten que su esposo está agotado. Y 80% desearían que sus esposos escogieran otra vocación. ¿Es alentador? No es alentador, pero es para que entendamos lo difícil y lo complicado que es el trabajo pastoral y lo mucho que debemos valorarlo. 70% de los pastores luchan con la depresión. 70% dijeron que el único tiempo en el que estudian la palabra de Dios es mientras preparan los mensajes. La mayoría de las esposas de los pastores encuestadas dicen que el evento más destructivo que les ha ocurrido en ellas y su familia fue el día que su esposo fue llamado al ministerio. ¿Y por qué es tan difícil según ese estudio? Dice aquí, ser pastor está catalogado entre las 4 profesiones más difíciles en los Estados Unidos. ¿Sabíamos eso? Está catalogado en Estados Unidos como 4 de las más difíciles labores en los Estados Unidos. Debido a que un pastor debe ser, mire este listado que les voy a dar. El pastor debe ser predicador. Aparte de ser predicador, debe ser ejemplo.
ejemplo de vida. Debe ser padre, sacar tiempo para ser padre, para dedicarle a sus hijos. Debe ser esposo. A veces el ministerio es tan absorbente que le roba mucho tiempo de pareja a sus esposas. Debe ser consejero, conferencista, planificador, ministro, visionario, debe ser director, mentor, también debe ser amigo, niñero. ¿Sí, niñero? Le ha tocado. Reconciliador, que no es labor fácil. Consejero de matrimonios, consejero de jóvenes, debe ser formador de líderes, maestro de la Biblia, debe ser intercesor. Además, hay otras labores que dice, debe ser portero de la iglesia, chofer de hermanos, ¿le ha tocado? Personal de limpieza, líder de alabanza, bueno, aquí sí no aplica. En algunas ocasiones sí he visto pastores que dedican también tiempo a la alabanza. Es el primero en llegar y el último en salir. Sí, es cierto. Todo pastor enfrenta constantemente críticas tales como el sermón no me llena, el sermón no me llenó, el culto es muy largo, los hijos del pastor no son un ejemplo según los demás, son la familia que más ven, no solamente en la iglesia, sino a nivel secular, tal vez los vecinos, en el colegio de los niños, son las personas que dicen, no, este es pastor, vamos a ver qué tal son sus hijos, qué tal son sus esposas, qué tal se comportan. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un pastor es saber que las personas que ellos aman le traicionan. Repito, una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un pastor es saber que las personas que ellos aman le traicionan. El pastor muchas veces es la persona más solitaria de la congregación. Usted puede ver a un pastor, está rodeado de gente, pero muy pocas veces la gente que están interesados en sus problemas. ¿Pasa? Pasa mucho. Pocos están preocupados por sus necesidades o aún en sus vidas. A veces solamente se busca al pastor para que nos ayude, para que nos dé el consejo, para que nos bendiga, para que ore por nosotros, pero pocas veces se tiene la iniciativa de buscarlo para tenderle la mano, para preguntarle cómo está, podemos ayudarle, qué le preocupa, y eso sucede mucho lastimosamente. Y no digamos las exigencias que las congregaciones ponen sobre los hijos de los pastores. Por eso quisiera darte un consejo. Si tú tienes un pastor o tienes como amigo a hijos de pastores, cuídalos, protégelos, ora por ellos, conéctate con su visión, respáldalos, pero sobre todo ámalos. Quiero leer Jeremías capítulo 3 versículo 15, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y en Hebreos 13, 17 dice: así que cuídalos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Nuevamente hablo aquí de que ellos tienen que dar cuentas. Y esa es la parte más difícil para mi concepto del pastor. Ellos tienen que dar cuentas por su vida, a veces por su indisciplina, mi indisciplina, por lo malo que a veces que yo hago. Porque a veces no obedecemos, no hacemos lo que nos dicen, y todo lo que el pastor haga delante de Dios le tiene que dar cuentas. Es una labor difícil. A veces en nuestro trabajo yo tengo que darle cuentas a mi jefe, cada uno en su labor le tiene que dar cuentas a alguien, pero no pasa de allí. Si algo está mal,
si un error cometo, lo que pase, tengo que dar cuentas con ello. Puede ser que me cobren algún faltante, puede ser que me despidan incluso por mi mala labor o porque cometí un error o omití algo, pero al pastor le tiene que dar cuentas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A él le tiene que dar cuentas y es mucho más complicado para mi concepto. Honremos la vida de todos esos hombres de Dios que han sacrificado tantas cosas, incluyendo algunas de las necesidades de su familia, por atender el llamado de Dios. Valora el tiempo que un pastor te dedica. No sabes cuánto valoraría su familia ese tiempo a su lado. Dios les bendiga grandemente a estos pastores. Y aquí voy a leer una serie para que entendamos un poquito la labor del pastor, las obligaciones o las responsabilidades que tiene el pastor. Dice, los pastores son rescatadores. Jesús utilizó una analogía del pastor y las ovejas. Y ya nos han enseñado, pero cabe recordar que las ovejas, las ovejitas, no las ovejas como nosotros, sino las ovejas reales de lanita, son un poco cegatonas, no ven mucho, tienen que ser guiadas, se pierden muy fácil. Después de cierta distancia, así esté en una distancia relativamente corta, no saben volver al rebaño, se pierden, tienen que tener un pastor que las guíe. Aparte de eso, no saben distinguir entre la hierba mala y la hierba buena. Pueden estar comiendo una hierba venenosa o una hierba buena y no lo distinguen. Eso nos da a entender, si lo pasamos a la oveja de la congregación, que a veces muchos de nosotros no sabemos distinguir entre el buen alimento y el mal alimento, la buena enseñanza y la mala enseñanza. Y entonces una de las labores del pastor es darnos a entender y guiarnos por la verdadera y buena enseñanza. Y es una de las responsabilidades del pastor. Una oveja puede estar totalmente perdida a pocas millas de su hogar, sin ningún sentido de dirección y sin un intuitivo para encontrar a su rebaño. Una oveja perdida usualmente camina alrededor de un estado de confusión, impaciencia y hasta pánico. Necesita un pastor que la traiga a casa. Otra de las responsabilidades del pastor es dar alimento. Las ovejas pierden la mayor parte de sus vidas comiendo y bebiendo, pero ellas no discriminan su dieta, lo que les decía ahora. Ellas no saben la diferencia entre las plantas no venenosas y las venenosas. Por lo tanto, un pastor debe cuidadosamente proteger su dieta y proveerles los pastos ricos con nutrientes. En su encuentro con él, en Juan 21, Jesús llevó a Pedro a la importancia de apacentar a las ovejas. 2 veces en su orden a Pedro le preguntó y le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis rebaños. Otra de las responsabilidades del pastor dice, los pastores son líderes. Pedro retó a sus compañeros a apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, como cuidando de ella. Dios les confió la autoridad y responsabilidad de liderar el rebaño. Los pastores son responsables de cómo guían y el rebaño de cómo siguen. Además de enseñar, el pastor ejercita cuidado del rebaño por el ejemplo de su vida. Ser un pastor requiere estar entre las ovejas. No es tanto liderazgo de lo alto, sino liderazgo entre ellas. Un pastor efectivo no pastorea a sus ovejas desde atrás, sino las guía desde el frente. Ellas le ven y le imitan en sus acciones.
como decía el Señor Jesucristo. Ellos oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor, decía el Señor. Y también nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios a través de nuestro pastor. El componente más importante del liderazgo espiritual es el poder de una vida ejemplar. Primero de Timoteo 4:16 dice: instruye al líder en su iglesia y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los pastores también son protectores. Las ovejas son casi indefensas, no pueden patear, aruñar, morder, brincar o correr. Me llama mucho la atención este pedazo. Las ovejas no se pueden defender, no tienen una fuerte mordida, no tienen garras, no tienen nada con que defenderse. Si las atacan, son totalmente indefensas. ¿Cuál es la labor del pastor? Protegerlas. Nos acordamos de cuando David cuidaba ovejas, que decía que venía un león, venía un oso y las destrozaba y cuidaba las ovejas, porque realmente las ovejas son indefensas. Las ovejas son casi indefensas, no pueden patear, aruñar, morder, brincar o correr, ni siquiera correr, son lentas. Cuando son atacadas por un depredador, ellas se juntan en lugar de esparcirse. Esto las hace una presa fácil. Las ovejas necesitan de un pastor protector para poder sobrevivir. Los cristianos requieren de una protección similar del error y de aquellos que lo esparcen. Los pastores guardan a sus ovejas de escarriarse y las defienden de los lobos salvajes que las devastarán. Pablo utilizaba mucho ese término, ¿no? Los lobos que querían destrozar y agarrar las ovejas de su redil, de lo que él había luchado, de lo que él había trabajado, todo lo que había él esforzado en sus viajes y todo en las iglesias, venían lobos rapaces y querían arrancarlas. ¿Por qué? Porque eran indefensas, porque se dejaban engañar, se dejaban calentar el oído, se dejaban de nuevas doctrinas, nuevos movimientos y los sacaban de la iglesia. Y luego tenía que Pablo escribir cartas, regañarlos, decirles, hablarles para que entendieran. Y esa es una de las labores del pastor, ser protector de su rebaño. Los pastores son confortadores. ¿Qué quiere decir esto? A las ovejas les falta el sentido de preservación propia. Son tan humildes y mansas que si uno las maltrata, ellas fácilmente se quiebran espiritualmente y pueden morir. Son hasta sensibles las ovejas, ¿no? Delicadas. Bastante delicadas las ovejas. No se parecen nada a nosotros, ¿verdad? No, estas son las ovejitas de lana. El pastor debe conocer el temperamento individual de sus ovejas y evitar infligir demasiado estrés. Un pastor fiel ajusta su consejo para las necesidades de cada persona a quien le ministra. Él debe amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. A veces eso tiene que ser como sabiduría de Dios o como ese discernimiento de que el pastor pueda entender de que a todo el mundo no le puede hablar de la misma forma. Hay gente que le aguanta un alto voltaje, ¿verdad? Y hay gente que no. Hay gente que con decirle 2 o 3 palabras fuertes ya se va. No es capaz de soportar una reprensión. El buen pastor y sus pastores. ¿Quién es el pastor de pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo perfecto de un pastor con amor. Los líderes de la iglesia están bajo él y protegen el rebaño bajo cuidado del príncipe de los pastores. En Hechos 20:28 habla de eso. Existe una responsabilidad a tiempo completo debido a que ellos ministran a gente
que como ovejas frecuentemente son vulnerables, indefensas, sin discernimiento y pueden descarriarse. ¿Alguna vez ustedes habían de pronto puesto en ese lugar de pensar de que éramos como tan débiles, como tan vulnerables? A veces no analizamos eso. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos renegando de la iglesia, estamos criticando, estamos haciendo muchas cosas porque nos hemos dejado a veces llenar de información que no es buena, que no viene de la voz del pastor. Entonces, debemos entender lo importante que es tener un buen pastor, alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe y que nos dé la palabra como es. Entonces, cuando entendemos eso, aprendemos a valorar lo importante que es tener un pastor y un buen pastor. Y por último, así como hay una gran responsabilidad del pastor, hay también responsabilidad y obligaciones de las ovejas. ¿Está bien? Si no, los pastores no dedicarían, hablando de las ovejitas, no dedicarían tanto tiempo a cuidarlas. Dice, una de las responsabilidades de la oveja es A. No despreciar el alimento espiritual que Dios envía por medio de su pastor. Repito, no despreciar el alimento espiritual que Dios envía por medio de su pastor. ¿Cómo podemos despreciar el alimento? Bueno, hay muchas formas. Cuando el pastor prepara toda una semana su enseñanza y llegamos aquí con la cabeza en otro lado, pensando en otras cosas, a veces con el celular, distraídos, no le ponemos cuidado, no ponemos los 5 sentidos en lo que Él está enseñando. Eso es menospreciar el trabajo y el esfuerzo que Él ha hecho para traernos ese alimento. Y a veces pensamos que estamos haciendo un bien, sentándonos ahí, viniendo aquí una vez por semana o 2 veces por semana y escuchándolo. Le estamos haciendo un favor al pastor, escuchándolo un ratico a ver para que nos vemos aquí. No, ese es el alimento de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ese alimento y esa guía y esa fortaleza para que nosotros sigamos adelante. Entonces no es que le estemos haciendo un favor al pastor. Otro, no contaminar el alimento que las otras ovejas van a comer. Repito, no contaminar el alimento que las otras ovejas van a comer. Bueno, hay muchas formas también de ver esto. Interrumpir a las personas que quieren realmente escuchar la palabra de Dios. A veces criticar ciertas enseñanzas y decir, no, a mí no me parece, como que esto no es así, o no estoy de acuerdo. Y crear como una atmósfera inadecuada con ciertas personas que vienen en esa disposición de escuchar la palabra. Otra de las responsabilidades, de nuestras responsabilidades, que son muchas también, es cuidar de las otras ovejas del rebaño. Una de las obligaciones de nosotros es cuidarnos entre nosotros. Porque ¿de qué sirve que el pastor dedique toda una semana a dar una buena enseñanza, de que dedique su vida, que sea ejemplo, que haga todo lo posible, si entre nosotros cuando llega alguien no lo hacemos sentir bien, no lo hacemos sentir cómodo, o empiezan las rivalidades, o lo hacemos que esas personas se vayan? Entonces, una de las responsabilidades como oveja es cuidarnos, no maltratarlas. Ten cuidado con tus actitudes. Ya, en esa parte no solamente es de pronto entrar en conflicto con otra persona, sino cómo me comporto yo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Mis actitudes pueden atraer o pueden alejar a las personas de la iglesia. Ten cuidado con tus comentarios. Ojo con lo que decimos. A veces no medimos lo que decimos, a veces no medimos con quién hablamos o qué le decimos a las personas. Las personas pueden interpretar nuestras palabras de muchas formas, de muchas maneras, o pueden malinterpretar nuestras palabras de muchas formas. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos o lo que comentamos, que no sea, obviamente, que algo que sea edificante. Si no es algo edificante, algo que sea crítica o murmuración, tratemos de evitarlo. Y si escuchamos a otra persona haciéndolo, tratemos de alejarnos o reprenderla.
Puedes estar dispersando el rebaño del Señor y Él te pedirá cuentas. También nos va a pedir cuenta del Señor de eso. En muchas iglesias el pastor tiene la puerta abierta al frente y las ovejas con sus actitudes tienen la puerta de atrás abierta. Repito esta frase. En muchas iglesias el pastor tiene la puerta abierta al frente y las ovejas con las actitudes tienen la puerta de atrás abierta para sacar a las nuevas ovejas. Es triste, pero pasa y puede pasar. Entonces, una de nuestras obligaciones es con nuestra actitud, con nuestra vida, como le digo, no solamente aquí, porque podemos comportarnos aquí de una belleza, pero cuando estamos en la calle a veces ni nos damos cuenta que nos están mirando y estamos haciendo otras cosas, diciendo otras cosas y dicen, uy, pero este no es el que iba a la iglesia, este no es el que canta allá adelante con, míralo en las que anda, por allá lo vi en estas y tal. Entonces uno a veces tiene que medir eso, tiene que darse cuenta de lo importante que es comportarse y dar ejemplo, tanto aquí como afuera. Otra de las responsabilidades de las ovejas. La oveja produce lana, leche y carne. Por eso decía al principio, ¿por qué cree que los pastores se van, o en ese tiempo se iban al desierto a buscar pastos, a pasar hambre a veces, a pasar necesidades, lluvia y todo eso? Porque generaban, las ovejas generaban estas cosas, lana, leche y carne. Podríamos decir que la responsabilidad de la oveja es dar sus diezmos y ofrendas, su servicio a Dios, pero la responsabilidad más grande es parir más ovejas para el rebaño. ¿Cuál es la responsabilidad más grande? Parir más ovejas para el rebaño, es decir, ganar almas. Como se ha repetido en muchas ocasiones, a veces pensamos que la responsabilidad de que la iglesia se llene es del pastor. No, la responsabilidad de que la iglesia se llene es de cada uno de nosotros. El pastor, hablando del pastor y la ovejita, no puede tener más ovejas. Es imposible que tenga más ovejas. Biológica, fisiológica, como quiera decirlo, no va a tener más ovejas. Son las ovejitas las que se aparean y producen más ovejas, hablándolo en la parte de las ovejas. Hablando en la parte espiritual como congregación, somos nosotros los que debemos producir que nazcan más ovejas, que vengan más personas, que sus asientos estén cada vez más ocupados. ¿Alguna de ustedes quiere ser pastor? Pues no sé si alguno de nosotros tenga ese llamado, porque hay que tener ese llamado. Hay que tener esa vocación, hay que tener ese llamado y ese respaldo de Dios para poder sacar adelante una iglesia. Es muy fácil criticar, es muy fácil, sobre todo la gente de afuera, y lastimosamente hay gente de la iglesia también, o de otras iglesias, que ven al pastorado con una manera despectiva, como algo fácil, como que no, eso es simplemente aprenderse uno la Biblia, ir a un seminario y ya, y entonces va para adelante. No. Es un trabajo fuerte, un trabajo difícil, un trabajo de tiempo completo de 24, como se dice hoy en día, 24/7. Un trabajo de que tiene que sacrificar familia, hijos y muchas cosas por la obra de Dios. Entonces, yo le pido que ahí donde usted esté, le demos primeramente gracias a Dios por el pastor Osvaldo y oremos en esta hora por él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, amado Señor, porque nos has colocado en un lugar donde hay un pastor, Señor, primero que tú has llamado, Señor, un pastor que tú has formado, un pastor con el cual tú has tratado durante muchos años, un pastor que le has dado la fortaleza, la sabiduría, que lo has formado fuertemente, Señor, que le has enseñado, Señor, tu palabra y que le has dado sobre todo sabiduría, Señor. Gracias porque todo lo que le ha sucedido en su vida ha sido para bien, porque ha sabido, ha entendido que ha sido llamado por ti, Señor, y que lo más importante es servirte, Señor, porque es un pastor que te ama y a los que aman las cosas le ayudan para bien. Gracias por
que nos has colocado aquí. Gracias por ese alimento que nos traes a través de él, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, hemos entendido lo importante que es la palabra y la palabra que tú enseñas a través de él. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y me uno con mis hermanos, Señor, para pedirte en el nombre de Jesús que lo guardes, que lo bendigas, que siga cumpliendo muchos años más, Señor, que su familia sea guardada, sus hijos, Señor, su esposa, su matrimonio, Señor, sea fortalecido cada día más, Dios. Sabemos lo importante que es su labor, sabemos y entendemos lo importante que es su llamado, Señor, y creemos, Señor, que esta congregación lo valora y lo va a respaldar, Señor, y lo va a ayudar y lo vamos a ayudar, Señor, a salir adelante en esta congregación, en esta iglesia, Señor, que tú has colocado en este lugar. Muchísimas gracias por la pastora Emilce, Señor, porque le has colocado una esposa al pastor sabia, una esposa con vocación, una esposa comprometida, una esposa que entiende lo importante de este llamado, que lo respalda, Señor, y que ha entendido a veces muchos sacrificios que le ha tocado hacer, que lo hace por amor a ti, Señor. Yo bendigo esta congregación, yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, por esta congregación, por habernos colocado en este lugar y te bendigo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.